Asquialo aquí panjilat kuyakanakaru, humanakaru takchuy marum tanipsma aksa wakichawi taipi toquetpacha, utjawi tokenakaru, kamawi tokenakaru, humanakaru, asquialo aquí panayas asina, huipipachankaraktan wa humanakaru, arum tanipsma ukamaraki, hichalo asana, aruskiptarakiñaniwa Pedro Domingo Morillo, Escuela Superior. Y mire, estas actividades que realizan, vamos a poder hablar con el ingeniero, con la ingeniera que están presentes en esta mañana, así que usted tiene que apuntar el bolígrafo, todo eso, para que usted, el jovencito, la jovencita que ya ha terminado bachiller, podría acceder a este estudio superior para que pueda seguir emprendiendo sus potencialidades. Así que jóvenes, señoritas, están invitados, atención por favor, enseguida más vamos a conversar con el Pedro Domingo Morillo para que ustedes puedan acceder, los jóvenes, las señoritas. Visitando aquí en su lugar, ellos son los Hayaticata, y cada año pues siempre vienen con esta vestimenta. Solamente en esta comunidad se ve este tipo de vestimenta que es con los faldones. Hermanos santos, mucho gusto de estar aquí. ¿Está escuchando? Querida comadre Marisol, primero tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos RTP, la Tribuna Libre. Esta es marca Umanata, entonces nosotros somos de la comunidad Hachaticat y hoy día se conmemora el 63 Festival de Hachasicuris de marca Umanata y sus 4 ayllos, Ayllu Collana, Ayllu Cupi, Ayllu Taipi y Ayllu Sulca. ¿No? Desde nuestros ancestros, nosotros la nueva generación seguimos fortaleciendo, revalorizando, ¿no? la cultura ancestral que nuestros abuelos nos han dejado. De esa manera hoy día estamos en el festival con los 4 ayllos, ¿no? Un encuentro de sicuris en la capital y de Umanata, de la provincia Camacho, querida hermana. Muchas gracias, compadre, un gusto saludarte. Aquí están también las autoridades. Nayajaniu, Aymar Parlastati, pero entiende, tío. Hablaremos en Aymara. Está bien. ¿Cómo está tu nombre? Nayaja Gerardo Mario Cuyanco Aquirato, provincia Camacho, ¿no? Pacha, Aujanite Hanairat, Pacha, Nanaka, Aukinakayat, Pacha, Fusapka, Security, Italaka, Ukanaka, Pacha, Aujatina, Italak, Marcaro Mantatan, Aujanit, Haiwanaka, Sapa Marcana, Festecati Choro, Pichka Marcana Chor Festejasi, ¿no? Entonces, Hayuka Chor Amtasi, Hayukampe, Choro, Hayakana, Kamart, Apta, Pacha, Ayunaka, entonces, Hamacha, Mantapkarakin, hermana. Ya, gracias, hermano. ¿Cómo está, hermana? Su nombre, parte. Yo me llamo María Paete Collanque. Mucho gusto conocerle, hermana. Hemos venido, cada año venimos nosotros aquí. Ya, hermana. Gracias, hermanita. En primer lugar, saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, toditos, a mis tías, todos. Karena Aymara tatus ver, karena saraki hermana nana que chora amta estawala hachauro, acá amtasan, acá provincia Camachuna, este Manatana, tapaka, hilana cam koyakan amta sita cuerpos na casa amtasa, ma hachacosisibe, como sabes hermano. Comadre, esta fiesta debe ser harto trabajo para las mujeres, ¿no? Sí, vale, bueno. ¿Cómo has preparado todo? A ver, contame.
Malipeni alistapta, hayaki pani alistata kuyaka. La ropa, Sí, pues. la comida. Como pi alistata. Y si na casa alistatara que man cañas más que alista si terman y churutaki. ¿No ves? Pero ahora vamos a festejar. Sí, como kuyaka. Qué lindo, mira, aquí también está otro guagua sicuri, ya no es tan guagua él es, gracias, Dios pagara. ¿Cuántos años tienes, papito, y tu nombre? Mi nombre es Juan de Dios y tengo 13 años de edad. Qué lindo, ¿desde cuándo tocas el sicuri? Solo desde el año pasado he empezado y me gustó mucho participar en aquí. ¿Cómo has empezado? ¿Alguien te ha dicho o tú por tu propia cuenta has dicho voy a tocar sicuri? Mi papá ha empezado a tocar. ¿Tu papá está aquí? Sí, está. Ajá. Se llama Julián. Ya. ¿Y entonces él te ha enseñado? Sí, me ha enseñado lo básico y de ahí he empezado a tocar porque me gustó y cómo hace la sinfonía de la zampoña. ¿Te gusta la sinfonía del instrumento? Sí, porque como son entre dos, se dividen y cada uno toca su parte y suena como una bonita melodía. Son arca ira, así se llama. Sí, yo soy arca, Tú eres arca, ¿quiere decir de arriba o de abajo? el de arriba. El de arriba tocas. Sí. ¿Y tienes tu bombito también? No, aún no me lo han hecho hacer. Pero ya tienes ropa, por ejemplo. Sí, ¿Es fácil conseguir la ropa? no cuesta muy caro. Como ser del capacho cuesta como 150 más 300 también puede costar. Es caro, ¿no? Sí, y este del ponchito mi abuelito me ha regalado. ¿Tu abuelo te ha regalado este poncho? ¿Él ya no viene aquí? Sigue está. ¿Sigue estando? ¿Está vos, tu papá, tu abuelo? Sí, estamos. 3 generaciones, qué maravilla. Felicidades, nos alegra mucho ver jóvenes aquí. ¿Quién te ha enseñado a tocar? Yo ¿Solito has aprendido? soy repetido. ¿Has visto que han tocado así los tíos? ¿Así has tocado? Sí, pero yo no tengo miedo. ¿No tienes miedo tú? Sí, Yo tampoco tengo miedo, qué bien. Y, yo tampoco puedo tocar. a ver, toca un poquito. Y este poncho, ¿quién te ha regalado? Mamá ¿Y tu chulo? y también, También mamá. y también mamá me ha prestado. También mamá. Mamá le ha regalado el poncho, mamá le ha regalado el chulo. ¿Cómo te dicen los papás? Mis papás me dicen que me tengan que vestir según a lo que es el grupo. Por decir, Hachaticata, su color es verde y rosado, como estoy vestido. Ahora, de otros grupos son de distintos colores. Hay de muchos colores. Hay de café, azul, verde, naranjado, rojo, naranja, etc. Así nomás. Y estos ponchos me lo compraron mis papás a lo seguido que aprendí a tocar sico. Y esta tela blanca que tienes, ¿sabes qué significa? Significa el pañuelo blanco de una canción de los sicuris. Pañuelo blanco me diste. Eso. ¿Eso es? Sí. Por eso llevan. Sí. Pero el sombrero, ¿por qué es? Unos tienen sombrero negro, otros sombrero blanco. Porque se diferencia de un sombrero blanco y negro. Los de blanco creo que está hecho de la lana de oveja, creo, y de estos de la piel de toro. ¿De la piel de toro es esto? Sí, se parece. Ajá. ¿Y también tiene que ver con la autoridad? No, eso sí que no. ¿No? No. Ah, ya. ¿Y el chulo? El chule es distinguido porque en el altiplano hace frío y por eso se pone con poncho y todo. Ah, ya sé por qué tengo frío. Sí. Es que no tengo chulo. Me tengo que conseguir, ¿no? Es que en el altiplano hace frío, entonces nos ponemos chuyu, poncho, y en donde no hace frío, calor, usamos la vestimenta de ese tío. Ese tío, ¿cómo está vestido? A ver, contame.
de ese tío es del norte, donde creo de ahí creo que se nace de calor, creo. De ahí hace calor, por eso se ponen eso. Y si pusieran esto ahorita ya, pues me están tirando en el suelo con calor.